Instituto Superior Tecnológico Portoviejo, carrera de técnico superior en enfermería. Bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass titulada Cetoacidosis diabética, manejo y cuidado en enfermería. Hoy 27 de febrero del 2026. Estimados estudiantes de la carrera de técnico superior en enfermería, es un placer darles la más cordial bienvenida a esta masterclass, Cetoacidosis diabética, manejo y cuidado de enfermería. Hoy nos reunimos para abordar un tema de gran relevancia clínica, que requiere conocimiento especializado, habilidades técnicas y un enfoque humanizado en el cuidado del paciente. Este espacio ha sido diseñado para fortalecer sus competencias como futuros profesionales de salud, brindándoles herramientas prácticas y teóricas que marcarán la diferencia en su desempeño y en la calidad humana de los pacientes. Les invitamos a todos ustedes a participar activamente, a hacer preguntas y aprovechar al máximo esta experiencia de aprendizaje. Bienvenidos y que esta sea una jornada enriquecedora. A continuación, vamos a presentar a la ponente de este tema, a la ponente de este masterclass, y tendremos con nosotros a la magíster Génesis López Zambrano, quien es licenciada en Enfermería del Hospital de Especialidades Portoviejo, magíster en Gestión del Cuidado, con mención en unidades de emergencias y unidades de cuidados intensivos. La recibimos, por favor, con calurosos aplausos a la magíster Génesis López Zambrano, reiteramos, que nos dará la masterclass Cetoacidosis diabética, manejo y cuidado de enfermería. Bueno, ¿me escucha? Buenas tardes con todos. Para mí es un gusto, un placer estar el día de hoy con ustedes, exponiéndole algo que van a vivir a diario. Es un tema muy importante, ya sea para el ámbito laboral, incluso para su vida diaria. Dicen que enfermería es un arte y es una de las más bellas artes, dicho por Florence Nightingale, que es una de nuestras precursoras de enfermería. Entonces hay que darle la relevancia y el aprendizaje para poder entender y poder dar nuestro cuidado directo con atención de calidad y calidez a los pacientes. Libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Esto lo dijo Eduardo Galeno. Con esto hago apertura sobre el tema del día de hoy, cetoacidosis diabética. Pero para empezar, quiero saber si alguno de ustedes ya vino leyendo acerca del tema, si han escuchado del tema, si saben lo que es una cetoacidosis diabética. Quiero que esta masterclass sea algo interactivo, donde podamos conversar, no se sientan presionados en participar o interactuar conmigo. ¿Ninguno? ¿Alguien tiene familiares con diabetes o incluso son pacientes diabéticos? ¿Ninguno? ¿Su abuelita? Bueno, aquí tenemos al licenciado presente, que él es paciente. En la familia, ninguno. Bueno, es importante saber sobre este tema, más que todo por nuestra familia y por nosotros mismos. Al entrar a hablar de cetoacidosis diabética, esta va a requerir una atención rápida, oportuna, precisa. ¿Por qué? Porque para las y los enfermeros saber o entender sobre la cetoacidosis es clave y esencial. ¿Para qué? Para estabilizar un paciente, para corregir desequilibrios tanto de líquidos, electrolitos, incluso la acidez de lo que es pH en sangre, y prevenir complicaciones, desde la terapia con fluidos hasta la práctica de la administración con insulina. La cetoacidosis y el cuidado directo de un enfermero hacia el paciente es fundamental para prevenir complicaciones de esta misma. Entonces definimos que la cetoacidosis diabética es una crisis metabólica grave que va a alterar los líquidos, electrolitos y el estado ácido-base del paciente. Es una complicación potencialmente mortal de la diabetes. Por eso les preguntaba si conocían o entendían algo sobre la diabetes, porque hay que entender
que esta es una complicación de ella. Entonces, ¿por qué se va a ver caracterizada? Por una hiperglucemia, se va a ver caracterizada por una cetosis y por una acidosis metabólica. Pero para entender de esto, o saber hablar o entender o saber que nos estamos enfrentando a una cetoacidosis, es importante saber que una gasometría arterial. Y no sé si ustedes hayan escuchado sobre esta toma de muestra o conozcan algunos valores normales de aquella. ¿Saben lo que es una gasometría arterial? ¿Han hecho prácticas de la gasometría arterial? ¿Saben lo que es una gasometría? No. Una gasometría arterial es una técnica de medición invasiva que va a permitir ¿qué? Conocer o determinar el pH en sangre, lo que son las presiones arteriales de dióxido de carbono y de oxígeno en una muestra de sangre arterial. Es una técnica que nosotros vamos a realizar mediante la punción de una arteria. En el cuerpo tenemos muchas arterias. Conocemos la radial, braquial, femoral, pedial, poplitea. Entonces, cualquiera de estas arterias nosotros las podemos puncionar y sacar una muestra para nosotros llevar al laboratorio y tener resultados de valores gasométricos. En valores gasométricos nosotros medimos los que son los gases, como el pH, el PCO2 y el PO2, y también conocemos valores de oximetría de electrolitos como lo son el sodio, el potasio, el cloro, y sobre metabólicos que son el gluconato y el lactato, y ácido básico muy importante aquí que es el bicarbonato. Entonces, ustedes deben aprenderse, he traído esa tablita donde están los valores normales de pH. Ustedes al saberse esos valores normales, ustedes pueden revisar una gasometría arterial y decir, oh, mi paciente está con una acidosis, mi paciente está con una alcalosis, mi paciente está teniendo o debutando con una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria. Entonces, hay que saberse esos valores para nosotros poder conversar o entablar una conversación con el médico, porque sabemos que nosotros tenemos el conocimiento, pero nosotros no vamos a dar el diagnóstico, porque el diagnóstico lo va a dar es la parte médica. Entonces, yo hablo de acidosis conociendo los valores de pH o de acidez de sangre de un paciente. Los valores normales es de 7.35 a 7.45, que son muy importantes aquí. Al ver a cetoacidosis vamos a ver 3 valores que ustedes deben de aprenderse, o 3 de los valores que van a medir en sangre: el pH, el PCO2 y el bicarbonato, que son las letras que tienen HCO3, ese es bicarbonato. Se aprenden los valores de pH, de PCO2 y de ácido base. Ustedes van a poder vigilar esa gasometría arterial y ver si se va compensando o no se va compensando la acidosis diabética. pH 7.35 a 7.45 el valor normal. Entonces, menor de 7.35 vamos a hablar de una acidosis y mayor de 7.45 vamos a hablar de una alcalosis. Pueden ver las flechas en las cuales acidosis 7, supongamos, tengo un paciente de 20 años que me va a llegar, le hago una gasometría arterial y el pH está en 7.20. Tengo un PCO2 de 35 y un bicarbonato de 18. Es un paciente que tiene una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque el pH está disminuido y el bicarbonato está disminuido, pero tengo el PCO2 normal. Entonces, el PCO2 es de 35 a 45, apréndanselo. 35 a 45, valor normal del PCO2 y pH 7.35 a 7.45. Y el bicarbonato es un valor normal de 21 a 26 milimoles sobre litros. También que hay que aprendernos el apellido de los valores, no puedo decir solo de 21 a 30 el valor normal, siempre tengo un apellido detrás. Y al hablar de una alcalosis metabólica ya sabremos que el pH va a estar elevado, el PCO2 va a estar normal, pero también el bicarbonato aquí lo vamos a tener elevado. Entonces, les pongo en contexto a ustedes. Llega el paciente Luis, de 30 años, con un pH de 7.5, un PCO2 de 35 y un bicarbonato de 30. ¿Ustedes en qué pensarían que es? ¿Acidosis o alcalosis?
sabiendo que los valores normales de 7.35 de pH a 7.45. Y yo dije que el paciente llegó con 7.5 o 7.50. ¿Cómo? No tengan miedo en responder, porque creo que interactuando vamos aprendiendo, ¿no? Ustedes aprenden conmigo. Acidosis. El paciente tiene 7.5 o 7.50 de pH. Tiene un valor de 35 de PCO2 y tiene un valor de 30 de bicarbonato. ¿Qué creen? Está elevado el pH y está elevado el bicarbonato. ¿Qué dijimos cuando estaban elevados los valores? Alcalosis. No se olviden. Cuando los valores disminuyen es acidosis y cuando los valores aumentan es alcalosis. Entonces, teniendo clara lo que es una gasometría arterial y teniendo claro lo que son los valores gasométricos, podemos entrar a hablar un poco de lo que es la fisiopatología de lo que es la cetoacidosis diabética. Entonces, cetoacidosis diabética. La fisiopatología quiere decir que nosotros nos encontramos ante una deficiencia absoluta de lo que es la insulina. Nosotros vamos a tener aumento de las hormonas contrarreguladoras del cuerpo. ¿Y cuáles son estas hormonas? Pues van a estar elevadas lo que son las enzimas como la glucogénesis, que va a estar aumentada, lo que va a provocar ¿qué? El aumento de la glucogénesis y de la gluconelosis, que va a provocar una menos utilización de glucosa, lo que va a causar una hiperglicemia. Lo que causa la hiperglicemia es una diuresis osmótica. ¿Qué quiere decir con diuresis osmótica? ¿Han escuchado la palabra? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, la diuresis osmótica quiere decir que el exceso de glucosa en sangre va a hacer que arrastre mayor cantidad de agua hacia la orina. Quiere decir, cuando mi paciente está hiperglicémico, está orinando más, pero eso quiere decir que no es diuresis total, es agua que está eliminando. Y al haber un aumento de la diuresis, mi paciente va a estar orinando mucho, puede estar con una sudoración excesiva, lo que va a provocar es una deshidratación y que también haya anormalidades en los valores de electrolitos. También la lipasa aquí se va a ver sensible a las hormonas, lo que quiere decir que va a haber un aumento de ácidos grasos a nivel del hígado, que van a estar libres con una cetogénesis, que va a provocar así una acidosis. No sé si ven el recuadro o ven esa imagen que está allí de Erika. No sé si han visto Stranger Things. ¿Alguno? Creo que es una serie muy famosa en Netflix. Bueno, si no han visto, grábense en el nombre de Erika. Erika, van a acordarse por esta mnemotecnia de la cetoacidosis diabética. ¿Qué quiere decir la E? La E va a ser una elevación de lo que es la glucosa. La R va a ser una respiración de Kussmaul. Yo pienso que sí han visto el tipo de respiraciones que tiene el paciente, ¿verdad? ¿Cuál es ese tipo de respiración? La de Kussmaul. ¿Qué tipo de respiración es? Va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria porque es rápida y profunda. Entonces el paciente lo va a tener respirándome rápido. Entonces, esa es la respiración de Kussmaul. Va a haber infecciones desencadenantes, pueden ser unas neumonías o IBUs a repetición, va a haber presencia de cetonas, ya sea en orina o en sangre, y va a haber de por sí una acidosis metabólica, que lo vamos a ver reflejado en los valores gasométricos, como es el pH y el bicarbonato, muy importante. Para ello también tenemos una clasificación de la cetoacidosis. Yo puedo tener una cetoacidosis leve, moderada y severa. Entonces, para yo poder clasificar a los pacientes con este tipo de cetoacidosis, tengo que tener 5 estadios, por decirlo así. Siempre voy a evaluar lo que es la glucosa, la acidosis, la cetonemia, el estado mental, que es muy importante aquí, vigilar. ¿Con qué vigilan lo que es el estado mental en los pacientes? ¿Con qué escala? Glasgow, muy bien, sí. Con la escala de Glasgow nosotros valoramos el estado mental y también aquí vamos a clasificar el nivel de cuidado que va a tener el paciente. Entonces, en las 3 tipos de clasificación, la glucosa va a estar en mayor de 200 miligramos sobre decilitro. Para nosotros decir si es una cetoacidosis leve, el paciente va a estar con mayor de 200 miligramos sobre decilitro de glucosa, va a tener un pH de 7.25 a 7.30,
un bicarbonato de 15 a 18 milimoles. Va a haber cetonemia, que van a estar los valores entre 3 y 6 milimoles sobre litro. El estado mental del paciente hasta ahorita no se va a alterar, va a estar alerta, y este tipo de pacientes lo puedo manejar en una sala general o en una sala de emergencias. Al ya estar un poco más con los valores elevados en la clasificación de cetoacidosis moderada, la acidosis, aquí el pH va a estar de 7 a 7,25 y el bicarbonato va a estar entre 10 a 15. Aquí la cetonemia va a estar entre 3 y 6 milimoles sobre el litro, y aquí ya el paciente sí va a tener una alteración del estado de conciencia. Va a estar alerta, pero medio adormilado, va a estar un poco somnoliento. Entonces, ustedes a ir a hacer la evaluación o la valoración de la escala de Glasgow, ustedes les van a responder, pero se van a adormecer, el paciente va a estar como que te responde una cosa, pero me duermo después, entonces hay que vigilar bien el estado de Glasgow. Y aquí ya lo puedo tener, aquí ya el paciente va a requerir una USIN o una UCI intermedia. La USIN la manejan en lo que son las áreas de emergencia. Y ya una cetoacidosis severa, el paciente va a estar con un pH menor a 7 y un bicarbonato menor a 10. Lo que es la cetonemia va a estar en mayor a 6 milimoles. El paciente va a estar en un estado de estupor o coma, el paciente no les va a responder, o quizás a los estímulos dolorosos, muy, muy dolorosos, le va a comenzar a hacer movimientos, pero más no va a tener un buen estado de conciencia. Y este paciente ya va a requerir una unidad de cuidados intensivos para vigilar el estado de conciencia, su estado respiratorio, porque aquí tenemos que vigilar más que todo la respiración del paciente, porque estos pacientes pueden terminar en una intubación orotraqueal, no por su cetoacidosis, sino más que todo por su falla respiratoria que pueden estar haciendo. ¿Cómo afecta al equilibrio de líquidos y electrolitos? Pues va a afectar en la pérdida de líquidos, porque como ya les expliqué, ¿no? El exceso de glucosa o el aumento de glucosa en sangre va a causar que el paciente arrastre mucho más agua en lo que es en la orina, lo que lo conocemos como una diuresis osmótica, lo que va a provocar una deshidratación grave en el paciente. Va a haber desequilibrios de electrolitos, lo que va a provocar inicialmente una acidosis, lo que va a hacer que los niveles de potasio se eleven gradualmente, pero como nuestra terapia se va a basar en insulina y en electrolitos, en hidratación continua, los niveles van a poder bajar gradualmente, pero nosotros siempre vamos a tener que tener monitorizado el potasio, porque una hipopotasemia ya sabemos que puede conllevar arritmias cardíacas. Y una acidosis metabólica, pues la acumulación de cetonas va a hacer que se presente en sí una acidosis metabólica. Las causas de la cetoacidosis diabética, si estoy muy rápido me avisan, ¿no? Para irles explicando más lento. Las causas de cetoacidosis diabéticas que van a estar relacionadas con lo que es la deficiencia de insulina o el incumplimiento. Allí vamos a ver que los pacientes ya van a estar diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y que van a ser insulinodependientes. Pero a veces el incumplimiento de sus dosis o el olvido o quizás el mal control que hace que requiera mayor dosis puede conllevar a una cetoacidosis. Y aquí no lo vamos a ver solo en lo que es el olvido del paciente, sino que ya aquí van a entrar causas sociales, porque yo creo que todos hemos visto pacientes que no tienen o no cuentan con la medicación, o incluso si tienen para la medicación, pero no las encuentran en las farmacias. Entonces, yo omito dosis o ahorro dosis para tener mis dosis adecuada supuestamente, pero lo que están provocando es que se produzca o debute una cetoacidosis diabética y lleve una mayor complicación. Entonces no siempre le tiramos o le echamos toda la culpa a lo que es el paciente, y creo que todos los hemos vivido. Infección o enfermedad, como ya les dije, las infecciones como las neumonías y las IBUs a repetición son unas enfermedades que conllevan a una cetoacidosis, más que todo porque hay un estrés, y esto hace que aumente la hormona del estrés, la hormona del estrés, lo que va a hacer una resistencia a la insulina. En el estrés o trauma, ya puede ser un estrés social o emocional, lo que va a debutarse con lo que son las cetoacidosis, y una diabetes no diagnosticada, que en sí
Ustedes pueden estar sanos aquí, pero comienzan a tener signos y síntomas como náuseas, vómitos, deshidratación, comienzan a sentir mareos, comienza a haber alteraciones de sus signos vitales y puede ser un debut de la enfermedad para ser diagnosticados con diabetes. A veces la cetoacidosis es un debut de lo que es la diabetes mellitus tipo 1. Vamos a los signos y síntomas. Como yo creo que ya los han escuchado, los signos y síntomas se van a ver evidenciados ¿por qué? Más que todo por una hiperglicemia. Va a haber un aumento gradual de lo que es la glucosa en sangre. Va a haber presencia de cetonas en orina o sangre o cetonuria, como se lo conoce. Van a estar las respiraciones de Kussmaul o un aliento afrutado. No es que el paciente me va a soplar y yo percibo el olor, pero ustedes a la exploración o incluso los familiares lo pueden observar que el paciente comienza a tener como un olor cítrico al momento de emitir palabras, entonces le va a llegar un olor más fuerte. Signos de deshidratación como lo son las náuseas, vómitos, dolor abdominal, todos estos son síntomas que pueden conllevar a una cetoacidosis diabética. Factores de riesgo de la cetoacidosis diabética, pues tenemos directas o comunes y también de factores de estrés médico. Directas o comunes, como ya les dije, los problemas con la insulina, las infecciones y el debut de la enfermedad, que ya se los nombré, son los factores directos o comunes que conlleva una cetoacidosis diabética. Y en los factores de estrés físico-médico tenemos enfermedades o eventos cardíacos o cardiovasculares, como lo son un infarto agudo al miocardio, un ACV. En enfermedades agudas también un paciente con pancreatitis puede debutar con una cetoacidosis diabética, o embolismos pulmonares y traumatismos graves. Y en cirugías, más que todo, se ve por el estrés prequirúrgico que puede haber. Hay un aumento de la hormona del estrés, lo que va a producir una resistencia a la insulina. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar la cetoacidosis? Aparte de la exploración física y de escuchar atentamente al paciente o al familiar, nosotros, en primer caso, cómo vamos a actuar de manera oportuna es solicitando de carácter de urgencia laboratorios, como lo son la glucemia, cuerpos cetónicos, en sangre orina, electrolitos, urea y creatinina, que son para vigilar lo que es la función renal. También pedimos por la elevación de azuados que se puede dar. Hablo de azuados, cuando ustedes escuchen la palabra de azuados, ustedes ya piensen en urea y creatinina, que son valores para la función renal. Y gases arteriales y un hemograma o una hematología completa, para mirar lo que es la hemoglobina y la glucosa glucosilada, que también se ve. Tenemos una triada bioquímica, que yo creo que si no se las pusiera, ustedes ya lo pudieran resolver. Si tengo un paciente con 500 de glucosa, tengo un paciente con un pH de 20 y con bicarbonato de 10, ustedes ya estarían pensando en una cetoacidosis diabética, por la disminución del pH, la disminución del bicarbonato y por esa hiperglicemia que se está debutando. Hay aumentos de los cuerpos cetónicos y la acidosis metabólica que se la va a ver reflejada por la disminución de lo que es del bicarbonato. ¿Cuál es la evaluación de enfermería ante una cetoacidosis diabética? ¿No? Creo que este es el punto más importante para ustedes que están estudiando, para técnicos de enfermería. Pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? En primera instancia, pienso que todos los pacientes van a tener mayor confianza con el enfermero o la enfermera que va a estar a cargo. Nosotros vamos a ser quienes en primera instancia vamos a recibir a ese paciente. Entonces, la valoración física, recolectando datos subjetivos y objetivos, es muy importante para nosotros poder diagnosticar o poder tratar una cetoacidosis diabética. Como datos subjetivos, nosotros vamos a encontrar la valoración física. No es que me voy a sentar con el paciente, quizás el paciente esté en coma, el paciente no me responde, esté letárgico, pero ¿qué voy a hacer yo? A recabar información de qué ha pasado en estos días atrás, porque el paciente me puede haber estado vomitando hace 3 días atrás, puede haber sentido mareos hace 3 días atrás. Entonces yo tengo que hacer la investigación para poder saber y determinar que ha sido una cetoacidosis diabética. El paciente puede presentar mucha sed, mucha micción frecuente,
puede haber náuseas, confusión, tienen que preguntar los antecedentes, si el paciente tiene o no tiene antecedentes de diabetes, si lo trata con insulina, si lo trata con medicación vía oral o vía intravenosa o vía subcutánea. Entonces ustedes tienen que investigar bien los antecedentes patológicos de los pacientes y la adherencia a los medicamentos, si toma o no la medicación o si es un paciente que ha abandonado su tratamiento. Y en datos objetivos, pues vamos a vigilar los signos vitales del paciente. Ustedes van a llegar, el paciente me llega, puede llegar taquicárdico, hipotenso, con taquicnia. ¿Qué es taquicnia? Aumento de las respiraciones, exacto. Va a haber, aquí van a debutar con las respiraciones de Kussmaul. Ustedes van a llegar, el paciente puede estar en 30, 28, 30, 35 respiraciones por minuto. Y va a haber la alteración de los valores del laboratorio. Por eso es muy importante que ustedes lleguen los pacientes y ven los signos y síntomas que tienen. Entonces, es bueno conversar con la parte médica y sugerirle, porque tampoco nosotros somos quienes para obligarles a hacer un diagnóstico, pero sí sugerirles, doctor, ¿por qué no le tomamos una glucosa? ¿Por qué no les hacemos un laboratorio? ¿Por qué no se hace una gasometría? Entonces es muy importante saber deducir y vigilar los signos y síntomas que presenta el paciente. Los diagnósticos de enfermería para la cetoacidosis diabética, pues esto va a implicar, el paciente va a implicar una pérdida importante de líquidos. Entonces, ¿qué vamos nosotros a ver? Que no se esté deshidratando, que haya una buena reposición de los líquidos y tanto de los electrolitos. Entonces, la importancia de los líquidos, las alteraciones electrolíticas y las alteraciones respiratorias son nuestras prioridades para vigilar el paciente. He traído 4 diagnósticos de enfermería, no sé en realidad si ustedes ven los diagnósticos de enfermería, pero sería bueno de igual que los tengan en mente y que los lean. Los 4 diagnósticos que he traído son volumen de líquido desequilibrado relacionado con la diuresis osmótica. Son palabras más técnicas porque la NANDA a nosotros nos piden que pongamos NANDA, NIC, NOC, objetivo, diagnóstico, más que todo para el tratamiento que nosotros vamos a enfocar al paciente. Tenemos riesgos de desequilibrio electrolítico relacionado con la acidosis y los cambios en el potasio. Tenemos patrón respiratorio ineficaz relacionado con la acidosis metabólica y conocimientos deficientes relacionados con el autocontrol de lo que es la diabetes. ¿Cuáles son nuestros resultados esperados y los objetivos que nosotros vamos a tener para enfocarlos en nuestros conocimientos? Pues vamos a estabilizar en primer lugar lo que son los niveles de glucosa. ¿Para qué? Para prevenir una mayor complicación de la cetoacidosis. Vamos a corregir los valores de acidosis y los desequilibrios de los líquidos y electrolitos, más que todo para revertir o restablecer la homeostasis del cuerpo. Restablecemos el equilibrio de líquidos para prevenir complicaciones relacionadas con la deshidratación. Y asimismo vamos a tener que educar al paciente, porque una vez que ya el paciente ha logrado disminuir sus glucosas elevadas, sus hiperglicemias, es importante educar al paciente. Si es un paciente joven, creo que es mucho más fácil que entiendan, pero si es un paciente y un adulto mayor, es importante que involucren a la familia para decirle, ¿sabes qué? Su papá va a tener que hacerse un control de glucosa todas las mañanas, un glucosa en las tardes, tomarse la medicación que es, y si ustedes ven que no le está haciendo efecto la dosis que se les ha administrado o le ha enviado el médico, ustedes llevar todo un cuaderno con las glucosas anotadas, ir al endocrinólogo, a su médico de cabecera y decirle, mire, mi papá sigue con las glucosas elevadas, creo que la dosis que le está enviando no es suficiente, porque las complicaciones a que no se esté adhiriendo al tratamiento es una cetoacidosis diabética que pueden en sí complicarse y llevar hasta una intubación orotraqueal a lo que es el paciente. ¿Qué intervenciones de enfermería vamos a enfocarnos? Como ya les dije, nuestros enfoques van a ser relacionados a disminuir lo que es la glucosa. Entonces vamos a ver un manejo de hiperglicemia. No sé si sepan que la insulina, ¿cuáles son las 2 formas de administrarse de la insulina? Subcutánea y, no sé si han escuchado que también se administra intravenosa. Pero hay que saber qué insulina vamos a administrar de vía intravenosa. Tenemos 2 tipos. ¿Cuáles son las insulinas que conocemos? Rápida y
y lenta. ¿Cómo las diferenciamos por lo general? Que una es cristalina y la otra es como lechosa. Entonces, la lechosa, porque vulgarmente así la conocemos, que es la NPH, la lenta, esta siempre es subcutánea. Esta sí no se puede administrar de vía intravenosa. Pero la cristalina o la insulina rápida la podemos administrar vía intravenosa y vía subcutánea. Entonces, si voy a restablecer, si estoy en un área de emergencias, que me digan, vamos a preparar una infusión de insulina, ustedes ya van a saber qué insulina tenemos que coger, que va a ser la cristalina, porque no podemos diluir una insulina NPH porque podemos llevar al riesgo de la muerte del paciente. Tenemos que hacer los controles de glucosa hora a hora. Si contamos con las tirillas de glucosa hora a hora o al menos cada 2 horas, pero menos de eso no podemos hacer, porque el paciente lo va a tener con una infusión de insulina y si provoco una baja brusca de lo que es la glucosa, puedo llevar a una pérdida importante del potasio, lo que me va a causar es una hipoglicemia severa, el potasio baja de manera súbita, puedo provocar arritmias y incluso el paciente me puede convulsionar y puede llegar a tener mala mecánica ventilatoria, lo que va a llevar a una intubación orotraqueal. También tenemos que restablecer los líquidos y electrolitos, como ya les dije, aquí más importante es el potasio. En la cetoacidosis diabética es importante vigilar el potasio, porque si se baja mucho, arritmias cardíacas, lo que puede provocar un infarto agudo del miocardio. Tenemos un cuadro de lo que es el manejo de la cetoacidosis diabética en el ámbito 2025. No tenemos nuevas guías actualizadas, pero dentro de lo que es el 2025, en primer lugar va la reanimación con líquidos. Ustedes de ley van a tener que tener canalizadas 2 vías periféricas, en la cual una va a ser para la administración de fluidos. ¿Y qué hablo con fluidos? Vamos a administrar lo que son soluciones isotónicas como la solución salina al 0,9%. Va a administrarse de 1 a 1.5 litros en la primera hora. Y luego vamos a ir ajustando las dosis. Pueden ser de 250 a 500 ml hora, según los niveles también de sodio corregido, porque si nosotros administramos mucha solución salina, vamos a hacer que se eleve el sodio. Nuestro objetivo va a ser corregir la hipovolemia. Y con la solución salina también se disminuye lo que son los niveles de glucosa en sangre. Si esta terapia con fluidos no va viendo mejoría en el paciente, nosotros administramos lo que es la terapia con insulina intravenosa, para así nosotros poder controlar y bajar de 50 a 70 miligramos sobre decilitro lo que son la glucosa. Va a comenzarse con infusión continua de 0.1 unidades kilogramos hora para inicio. Y nosotros tenemos que ir ajustando de acuerdo a los valores que nos van dando en el control horario que vamos haciendo. Yo le decía al licenciado que tenemos muchas bombas de infusiones, entonces me decía que aquí tienen una bomba como para yo explicarle cómo el manejo de la bomba con la insulina, pero les decía, ustedes pueden que vayan a trabajar al hospital de especialidades, al hospital Verdi, entonces cada institución se maneja de forma con las bombas diferentes. Puedo encontrar una Brown, puedo encontrar otro tipo de Nipro, o sea, les digo la relatividad de las bombas. Cada institución maneja una bomba diferente. Lo que es importante que se aprendan ustedes es cómo preparar las bombas. Siempre saber que insulina es en unidades kilo-hora. No las podemos preparar en miligramos, en nanogramos o en microgramos. Siempre va a ser en unidades kilo-hora. El monitoreo y la reposición de líquidos, como ya les vengo mencionando, aquí lo más importante es el potasio. Debemos mantener un potasio entre 4 a 5 miliequivalentes litros, ya que la suplementación agresiva de la insulina va a requerir que impulse elevadamente lo que es el potasio y puede provocar lo que son las arritmias cardíacas. Los criterios para nosotros decir que hemos
ya solucionado o se ha resuelto lo que es una cetoacidosis diabética, pues ustedes al momento de ya realizar controles de glucosa, la glucosa va a estar en menor a 200 miligramos sobre decilitro. El pH, al hacer una gasometría arterial, el pH va a estar en mayor a 7.3 o 7.35. Asimismo, el bicarbonato va a estar en mayor a 18. Ya no va a haber una brecha amniótica abierta, sino que va a estar una brecha amniótica cerrada, quiere decir que ya no hay una acidosis metabólica. Ya. Como intervenciones en enfermería, como ya les vengo diciendo, tenemos que hacer el control neurológico. Escala de Glasgow, importantísima sabérsela, yo se los digo así, muy sinceramente, es inaudito que ustedes vayan a hacer una práctica y no se sepan la escala de Glasgow, porque a nosotros nos llegan estudiantes, y yo sinceramente lo que primero les pregunto es escala de Glasgow, porque no puedo valorar un paciente sin yo saberme eso, porque yo no voy a decirle, hey María, me responde, no me responde, y voy a decir, tiene un Glasgow de 15. No, tengo que valorar bien, decir, bueno, la apertura ocular está espontánea, tengo 4, tengo una respuesta verbal de 5 porque está orientado, y tengo una respuesta motora de 6 porque obedece comandos. Glasgow 15 sobre 15. Pero si yo tengo un paciente que está confuso, que no hace flexiones y que no tiene respuesta ocular, no le puedo poner un Glasgow de 15 también. Tengo que saberme los parámetros y los valores que puedo decir si el paciente tiene alteración del estado de conciencia y no tenga alteración del estado de conciencia. Control de la respiración y la vía aérea y la administración de oxígeno. Clave, ver si no hay respiraciones de Kussmaul, ver si el paciente no está diaforético, porque incluso las respiraciones rápidas, profundas, aumentan un mayor esfuerzo inspiratorios y expiraciones, lo que pueden provocar una diaforesis también. Monitorización constante de los signos vitales, presión, saturación, frecuencia cardíaca, incluso la temperatura, porque incluso el paciente me puede estar llegando con una infección, aunque sea una cetoacidosis. Hay que canalizar 2 vías periféricas, una para administración de líquidos intravenosos, los fluidos corporales, incluso la administración de lo que son las insulinas. Tener preparado un equipo para intubación orotraqueal, que es muy importante, no sé si lo sepan. ¿Qué se necesita para una intubación orotraqueal? ¿Qué van a armar? Si dicen, bueno, vamos ahorita a intubar al paciente Juan, ¿qué necesitamos? Porque está haciendo mucha mala mecánica, porque está desorientado, porque no hay respuesta en la parte neurológica. ¿Qué voy a tener listo? ¿Qué debo de tener? ¿Se han hecho cursos de ACLS, ABLS? No. Vamos, participen. Primeros auxilios, claro, primeros auxilios. ¿Qué tengo que tener? Porque incluso se puede intubar un paciente sin tener una sala hospitalaria, sin tener un ventilador mecánico, porque dentro de una sala de hospitalización debemos tener un ventilador mecánico. ¿Cómo? ¿Sí sabes? Laringo. Tubo endotraqueal, guantes, lubricantes en realidad no sé. Importante saber, ¿no? Importante saber que tengo que preparar para una intubación orotraqueal el tubo. Ustedes ya tienen que tener la guía, el laringoscopio, que el laringoscopio esté funcional, revisar que las pilas estén funcionando, que valga el laringoscopio, jeringuillas, porque hay que verificar que el tubo el VAC que no esté dañado, porque si yo ingreso el tubo, intubo un paciente, ingreso el tubo y que el VAC esté dañado, o sea, tengo que volver a sacar y volver a hacer un procedimiento. Entonces estoy haciendo medidas invasivas al paciente que también puede llevar a infecciones. Hay que tener ambú, porque primero igual hay que oxigenar al paciente, hay que preoxigenar, hay que tener oxígeno, guantes estériles, también equipo de protección personal, tengo que tener mascarillas, tengo que tener gafas, batas, porque no se sabe también qué se va a intubar, nunca se sabe, puede ser un paciente cero, un paciente con enfermedades, entonces todo eso también hay que saber.
Medición y control de diuresis horarias, ¿cómo lo harían? Si un paciente tiene sonda, ¿cómo saben que lo van a hacer con la diuresis horaria? ¿Mediante la recolección de qué? Hay que ver que la sonda esté permeable, que no tenga sedimentos, vigilar el ritmo diurético, porque el paciente me puede estar haciendo falla renal, puede estar los azuados, la urea, la creatinina elevada. Entonces todo tengo que vigilarlo mediante lo que es la diuresis. Control de glicemia horaria, si saben hacer una glucosa, creo que todos hemos hecho una glucosa, entonces hay que pinchar los deditos, hacer la desinfección. La primera gotita, ya saben que la primera gotita que sale, la limpiamos, la desechamos, y la segunda gotita es la que nos va a dar el resultado real de lo que es la glucosa. Gasometría arterial, que es importante que sepan hacerla, porque nosotros no es un procedimiento que nos involucra totalmente, pero es importante el conocer y saber hacer, porque ante una emergencia el médico puede estar con 10.000 cosas, pero si nosotros podemos hacer una gasometría arterial, hacerla y mandarla al laboratorio y que esos valores los manden dentro de 15, 10 minutos y ver que los valores están alterados, nosotros podemos salvaguardar la vida de cualquier paciente. Y la medición de la glucosuria o la cetonuria, que también la podemos ver en las tiras de diuresis que hacen. Esas más las vemos en pacientes embarazadas. Eso sí se le hace más el control para ver las proteínas en orina, la glucosuria. Pero en hospital tenemos más que todo son las pruebas sanguíneas. ¿Qué voy a prevenir ante las complicaciones y el estado de seguimiento de la cetoacidosis? Pues vamos a prevenir lo que son edemas cerebrales. Por eso les digo, hay que saberse la escala neurológica, porque nosotros tenemos que valorar continuamente el estado del paciente. Me puede estar con confusión, puede llegar con mucho dolor de cabeza, incluso puede llevar a convulsionar, lo que puede provocar es un edema cerebral. La monitorización cardíaca para prevenir lo que son las arritmias y asimismo la monitorización continua de lo que son la diuresis para prevenir lo que son azuados elevados y vigilar que no haya un fallo renal. Y bueno, les traje un ejercicio, pero ya resuelto. O sea, me gustaría que alguien de ustedes lo lea para hacer un poco más interactivo todo. Entonces, no sé si alguno de ustedes los puede leer. Ya está resuelto, incluso no se los traje ni como para resolver. Solo les enfoqué son las intervenciones o las acciones de enfermería que tenemos que tener presente. Hasta la valoración inicial. Paciente masculino de 24 años con diabetes mellitus tipo 1, TM1, que acude a urgencias por malestar generalizado y dolor abdominal. Valoración inicial. Presenta respiración rápida y profunda, aliento con olor a frutas, cetónico, náuseas, vómitos y signos de deshidratación severa. Glucosa secas y ojos humillantes. Ya, ¿cómo llamamos las respiraciones rápidas y profundas? Respiraciones de Kussmaul. Entonces, el médico le puede decir, está con respiraciones de Kussmaul. Entonces, yo no, como que me quedo pensando, ¿qué tipo de respiración es? No, respiración de Kussmaul. Vamos a ver, tenemos signos vitales, frecuencia cardíaca de 115, frecuencia respiratoria de 32, una presión arterial de 89/59, una glucosa capilar de 450 y una gasometría, un pH de 7,25 y un bicarbonato de 10. Y hay presencia de cetonas en orina y sangre. Es un caso de cetoacidosis. Quiero que me digan qué tipo de cetoacidosis es, si es leve, moderada o severa. Eso sí ya no les traje resuelto, con los valores de laboratorio. Recuerden que lo van a resolver mediante la gasometría arterial. El PCO2 está normal, por eso no se les puse. El PCO2 está en 35. Leve, moderada o severa. ¿Quién dice más?
Si es leve, leve, moderado, severo. El paciente está alerta. El paciente no está confuso, el paciente neurológicamente... Ya, es una cetoacidosis leve que la vamos a tratar en una sala de urgencias, una sala de emergencia, o si el paciente está en una sala de hospitalización, el paciente puede manejarse allí. Pero si el paciente me comienza a debutar con mayor baja de pH y mayor baja de bicarbonato, el paciente va a requerir una monitorización continua, lo cual va a necesitar una UCI. Entonces, como diagnóstico NANDA, les he puesto un déficit de volumen de líquidos relacionado con la diuresis osmótica. ¿Por qué diuresis osmótica? Porque ha llegado con signos de deshidratación severa. Quiere decir que este paciente ha estado miccionando muchas veces. ¿Y cuáles van a ser nuestros objetivos? Pues el manejo de la hipovolemia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a canalizar 2 vías periféricas para la reposición agresiva con líquidos. ¿Qué vamos a administrar? Solución salina. ¿Y cuánto vamos a administrar en la primera hora? Sí, solución salina, pero ¿cuánto vas a administrar? ¿1 litro, 1500, 500 o 250? 1500, bien. Ya, vamos al manejo de la hiperglicemia, que lo vamos a realizar mediante la administración de insulina. Puede que el médico me diga no administremos una terapia de insulina continua, pero sí podemos administrar una dosis de insulina intravenosa. Y la monitorización continua, tanto de signos vitales como de la glucosa y la cetonemia y el balance electrohídrico estricto con la regulación de la diuresis. Vigilar si no se está quedando en ritmo diurético, porque incluso estos pacientes pueden llegar a hacer fallo renal, como les decía, pueden requerir diuréticos o una diálisis. Tenemos referencias, me gustaría que de igual ustedes investiguen más sobre el tema y no se queden con lo poco que les he dado. Es un tema muy importante para su vida diaria. La vida cotidiana es bastante que ustedes van a ver pacientes con diabetes y la educación es sumamente importante. Ya si yo tengo un familiar con diabetes, bastante educarlo, que no se dejen el tratamiento, que continúen y que no se administren dosis incorrectas para que no terminen. Parece un tema fácil, pero los pacientes que nos llegan regularmente a la terapia intensiva es porque van a requerir ventilación mecánica. El paciente me hace un deterioro del estado de conciencia súper rápido y necesita la ventilación, se da analgesia y a veces terminan en diálisis, hemodiálisis o diálisis continua. Gracias, no sé si tengan algún tipo de pregunta. De insulina. Ya, básicamente es la monitorización y ustedes van a vigilar niveles de potasio. Incorrecta puede ser que me tenga que administrar dextrosa, porque si yo provoco una bajada súbita de la glucemia, tengo que administrar es glucosa. Dextrosa al 50%. Para administrar dextrosa al 50% tengo que tener una vía central, porque no podemos administrar dextrosa al 50% con una vía periférica. ¿Por qué? Porque vamos a dañar vasos vasculares. Pero corregir, si nos equivocamos, que no deberíamos, pero tenemos que administrar es dextrosa. Si bajamos mucho la glucosa, es administrar azúcar. No se puede hacer otra cosa que administrar azúcar. ¿Otra pregunta? Tengo un taller, no quiero enseñarles si ustedes se arriesgan a pincharse para hacerse gasometrías arteriales, que ustedes sepan la punción, cómo lo realizan, la técnica. ¿Ya no hay más preguntas? ¿Otra pregunta? No. Vamos a hacer una práctica, voy a indicarles cómo hacer una gasometría arterial. Los materiales que ustedes siempre van a utilizar es una jeringuilla de gasometrías que hay en las instituciones, ya vienen heparinizadas, pero si no hay jeringuillas para gasometrías, lo que van a hacer es que con una jeringuilla de 1 ml le van a heparinizar.
con medio cc de heparina, ustedes heparinizan y luego ya pueden tomar la muestra, porque esta se puede dañar al momento de que ustedes la trasladen sin heparinización previa. Sí se saben los puntos de arterias, ¿verdad? ¿Cuáles son las arterias que tenemos en el cuerpo? ¿Cuál es la más común que por lo general siempre pincha? La radial. Tenemos braquial, femoral. Por aquí vamos a pincharnos, bueno, les voy a enseñar a pinchar la radial. Entonces, como ya les dije, ¿no? Jeringuilla de 1 cc, vamos a utilizar guantes de manejo porque no es una técnica estéril, algodón, torunda, alcohol para desinfectar el área. Como ya les indiqué, tenemos varios puntos arteriales, pero el que siempre vamos a pinchar más y que por lo general pinchamos es la radial. También hay que cuidar esos puntos donde pinchamos porque nosotros podemos provocar una embolia, podemos provocar que el paciente comience a sangrar mucho. También hay que vigilar los niveles de laboratorio. Si el paciente está plaquetopénico y yo no sé tomar una muestra arterial, olvídense, no lo hagan porque el paciente no va a dejar de sangrar. Las plaquetas, si están por los suelos, es un paciente propenso a que comience a sangrar mucho. Entonces, ¿cuál es su nombre? Zuleika y Madeleine van a hacer la práctica. ¿Quién va a pinchar a quién? Usted va a pinchar ya. Entonces hay que ponerse guantes, igual desinfectar el área. Y si es un paciente despierto, chicos, a todos los pacientes que estén despiertos hay que explicarle el procedimiento. Señorita Zuleika, vamos a hacerle tal procedimiento para vigilar niveles de tal y cual cosa, porque ustedes no pueden llegar y directamente pinchar a un paciente porque su reacción puede ser agresiva. Cualquier persona que lo haga va a ser de forma agresiva. Primero vas a palpar la zona donde vas a pinchar, a puncionar. Vas a localizar. Siempre tienen que localizar el pulso, ver cómo es. Puedes hacer esta técnica. Y aquí vuelta y ahí sueltas y ves que yo suelto y pasa la circulación sanguínea, ¿no? De los vasos. Entonces, vigilo, primero siempre palpen, asegúrense que esté en una arteria y van a hacerlo a 45 grados. Y la jeringuilla solita va a subir. Ustedes no tienen necesidad, la sangre no va, ustedes la van a tener que jalar. La arteria, como es una arteria, es un pulso, entonces la jeringuilla solita se va a precargar de la sangre. ¿Viste? El pulso. Ajá. Pon aquí el brazo aquí. También tienes que ponerte, siempre hay que buscar la comodidad, ¿no? Primera plana. Si van a practicar, les aseguro que van a tener un hematoma al día siguiente. Ahí puedo ir. Entonces, por eso siempre corroboramos dónde está la arteria. Desinfectes la zona, el área. Ajá, yo le ayudo. Una torunda. Igual le explicas el procedimiento a tu paciente. Busca siempre un punto plano. Sí, un punto plano. Y si eso lo ponen en una sillita para que ella pueda... Un punto plano porque si no vas a estar incómodo. Bueno, mi señorita Zuleika, le vamos a realizar una simetría. Porque igual las líneas insulinas suelen estar un poco sueltas, ¿no? Una buena técnica que ustedes pueden hacer es que ustedes con sus dos dedos, el pulgar y el inicial, ustedes pulsan, verifican el pulso y ustedes pueden
Agradecemos la participación de la Magíster Génesis López Zambrano, quien es licenciada en Enfermería del Hospital de Especialidades Portoviejo, Magíster en Gestión del Cuidado con mención en unidades de emergencias y unidades de cuidados intensivos, por esta gran masterclass titulada Cetoacidosis diabética, manejo y cuidado de enfermería. Regalamos un fuerte aplauso nuevamente para la Magíster Génesis López Zambrano.